Buen día, Martín. Saludos a ti y a toda la audiencia. Y bueno, lo que pasa es que en la vida es todo relativo. Nosotros terminamos el año 19 en una situación totalmente atípica, absolutamente anormal, por lo buena, en cuanto a lo que se le vendía a China, los precios que se estaba exportando, el precio que estaba recibiendo el productor. Entonces, claro, si analizamos lo que pasó en el primer trimestre, te digo que es malo, si lo relativizamos a lo bueno que fue el último trimestre del 19. Pero si miramos en forma absoluta los valores, sobre todo los precios a los cuales Uruguay está exportando y el precio al cual está vendiendo el productor, que no tenemos claro cuál es, porque nosotros estamos hablando de información estadística que la INAC, que habla de valores del entorno de 3.40, 3.50 el novillo, y sabemos que cuando queremos vender un novillo a gatas podemos conseguir un precio por arriba de $3. Entonces, claro, esos datos no es que estén mal, son datos que se refieren a lo que se faenó en determinada semana, que es la semana pasada, por ejemplo, pero que de repente se vendió o se colocó 15 días antes o 20 días antes, y como la caída de los últimos días fue tan vertiginosa, bueno, se da esa situación. Entonces, si nos comparamos, lo miramos en forma absoluta, todavía los precios siguen siendo buenos. Lo que nos preocupa es la tendencia que pueda seguir hacia adelante. Claro, y a propósito de esa tendencia, Guillermo, obviamente que hay factores que inciden desde el exterior, los mercados, recién repasábamos algunos de los principales destinos. Israel, por ejemplo, está con un volumen muy parecido si comparamos el primer trimestre del año pasado con este primer trimestre. Pero también hay factores internos. La faena este año tiene un descenso con respecto al año pasado de unas 200.000 cabezas. Hay una zona del país que está afectada por una sequía, acaso el sur y el este sobre todo. Si combinamos estos factores, ¿qué expectativas y qué mensaje, sobre todo, qué lectura, qué se le puede transmitir al productor con respecto a lo que puede ser la expectativa de precios dentro de este primer semestre del año? Mira, yo lo vengo diciendo desde hace años, y a ti te lo he dicho varias veces, es tal cual vos decís, hay un precio internacional, que es el eje sobre el cual se mueven los precios, y después hay coyunturas internas que hacen que el precio que se le está pagando al productor a veces esté por encima de lo que se podría pagar para un precio internacional X, y hay veces que está por debajo. El año pasado se alineó todo para que el productor estuviera recibiendo por encima, o sea, tomando eso es lo que marca el RHE, la relación Hacienda-Exportación que publica INAC, y se dio que durante prácticamente todo el 19, si no todo, estuvimos por encima del valor histórico del RHE, o sea, el productor estaba recibiendo por encima del promedio de lo que la industria podía pagar para determinado precio de exportación, tomando el promedio de los últimos 11 años. ¿Por qué se daba eso? Porque veníamos con un menor stock sobre todo de novillos, el producto de 3 años muy buenos de exportación en pie, porque eso climáticamente el productor estaba muy bien, había llovido muy bien, entonces el productor no tenía necesidades de urgencia de vender, y el mercado de China era tan demandante que la industria, para poder cubrirlo y cumplirlo, tenía que realmente hacer un traslado de precio al productor muy bueno si lo comparamos con la historia. Hoy se está dando la situación al revés. La faena en lo que va del año bajó 150.000 vacunos. Esos 150.000 vacunos que se faenaron de menos con respecto al año pasado, no es que se murieron, están en el campo y en algún momento van a salir. Claro. La seca lleva a que hay determinadas zonas que no pueden tomar decisiones de decir, bueno, le meto más kilos al animal, lo tienen que sacar, y por supuesto se da una coyuntura de que se revolvió todo el mercado, sobre todo con China, a partir de noviembre, sobre todo diciembre, cuando no solo bajó los precios, sino que renegoció contratos que estaban cerrados, en algunos casos de un 20, un 25% la baja, en otros casos directamente no levantó mercaderías que habían comprado y que la industria ya había previsionado comprándola a los productores. Eso fue muy bravo. En este momento nos está pasando lo parecido, esperemos que no llegue
a esos términos con Europa. Europa no está pudiendo, los importadores europeos no están pudiendo colocar la carne porque la situación si la nuestra es complicada, la de sobre todo Italia, España, pero no menos Alemania y Francia, bajó enormemente el consumo porque la gente en su casa no come carne, no somos como nosotros que nos hacemos un asado, metemos una carne al horno. El europeo es mucho más sencillo, cuando come afuera de repente come carne, pero cuando come en la casa usa muy poco la carne en su dieta, entonces se están encontrando que no lo pueden vender y están pretendiendo en algunos casos particulares renegociar contratos y volúmenes y precios, y bueno, eso ha generado toda una distorsión. Si miramos un poco más tranquilo, esperando que las olas bajen, vemos que China está empezando a demandar más carne, eso es una realidad. Nos caímos enormemente en el volumen, pero lo venimos recuperando. China viene mejorando. Estados Unidos no bajó su demanda en el primer trimestre, y en cuanto a precio, Estados Unidos subió un 12% lo que pagó. En la Unión Europea bajó el volumen que compró, pero subió el precio. Y bueno, y en China bajó el volumen y bajó el precio, pero bajó más el volumen que el precio. O sea, el volumen total que exportamos. Quiere decir que la caída de precio no fue tal. Eso nos da una perspectiva del mercado internacional optimista. Estamos con el valor del INEX, el índice medio de exportaciones del primer trimestre, estamos $500 por encima del primer trimestre del año pasado, que es un valor, o sea, por encima $4.100 casi, contra 3.550 si tomamos todo el trimestre. Si tomamos el precio de esta semana, que es una semana que no tuvo incidencia por 481, porque ya estamos en el inicio del trimestre de abril, o sea que no se está embarcando nada para 481, estamos con un valor de $3.824 en el cierre de esta semana, que es un valor históricamente bueno, y si lo tomamos contra el año 19 y 18 es muy bueno. O sea, el valor para exportar sigue siendo bueno. Creo que los problemas más graves fueron de poder colocar los volúmenes por parte de los importadores y respecto a los negocios hechos. Lo que sí va a jugar muy fuerte en este momento es el traslado de la industria al productor. La industria indudablemente en el último trimestre hizo un traslado muy bueno, sobre todo el año 19, tuvo problemas de recupero de ese dinero por serios graves problemas de incumplimiento de los importadores, como ya dijimos, y lógicamente si va a tener una oferta mayor y hay gente que no puede esperar por tema de seca, el traslado que va a hacer sobre un precio de exportación posiblemente sea sin duda menor que el año pasado, pero posiblemente sea por debajo de la curva del valor de exportación. Entonces, las noticias para el Uruguay no son tan graves. Para el productor, bueno, no son muy auspiciosas, los valores no van a ser tan despegados de nuestros vecinos como fue el año pasado, van a seguir siendo buenos si lo comparamos históricamente, pero quizás no lo que el productor esté esperando. Claro, pero un valor, Guillermo. Sí, Guillermo, te quería preguntar, a propósito de los vecinos que naturalmente juegan, Brasil también tiene una participación importante en el mercado de China y viene creciendo en las ventas en este arranque de 2020, lo mismo ocurre con Argentina, más allá de la incertidumbre que hoy tiene Argentina con respecto a lo que pueda realizar el gobierno para controlar lo que ellos entienden podría ser un riesgo de suba de precio del producto en el mercado interno. Podríamos estar con un escenario de Uruguay bastante alineado a la región. Si pensamos en un escenario Uruguay alineado a la región y vemos los precios que hoy tiene Argentina y Brasil, la expectativa no estaría muy lejana a las referencias que hoy tenemos. Sí, mira, Argentina es imprevisible, como vos lo dijiste, es muy difícil saber lo que va a pasar. Estaría en condiciones similares a las nuestras si las reglas de juego fueran las mismas, pero no sabe lo que va a hacer el gobierno. En Brasil se está dando que Brasil está habilitado varias plantas a Estados Unidos a partir de ahora. Estados Unidos está demandando carne, Brasil le va a vender a Estados Unidos paga buenos valores.
En cuanto a China, Brasil está actuando muy activamente. Nosotros creo que entre lo que nosotros vamos a bajar, posiblemente Brasil esté subiendo, ya está subiendo el valor que recibe el productor. Informaciones que nos van llegando dan que el precio del productor está subiendo. Nos vamos a arrimar a Brasil, no sé si nos vamos a igualar o no. Con Paraguay creo que va a seguir una brecha importante. No nos olvidemos que Paraguay tiene limitantes de colocación, ya sea en Estados Unidos, en China, que no le van a permitir arrimarse a los valores de Uruguay o Brasil. Y bueno, y Argentina no sabemos. Yo el comentario que me quedó colgado hoy es que se está dando una situación en el mercado interno, que uno mira las pantallas o mira los negocios para el campo y los valores se han mantenido, como que no se esté reflejando lo que está pasando afuera, y sí se está bajando vertiginosamente el precio del ganado terminado. Eso puede llegar a incidir que de repente un invernador que pueda, por condiciones de forraje, ante el valor que tiene la reposición, decida meterle más kilos al ganado gordo, porque en realidad hoy el número con los valores de reposición y el valor que está colocando el ganado se le ajustan mucho, y yo diría que no le deben de dar los números. Pero bienvenido sea que se mantengan los valores del mercado interno, pero es un riesgo que hay que tomar en cuenta, que valores de compra de la materia prima del productor invernador caros van a afectar el resultado final del negocio, ¿no? Ingeniero Guillermo Vila, representante de la Federación Rural en la Junta de INAC, muchas gracias, y bueno, estaremos en contacto nuevamente para seguir hablando de este tema que naturalmente es muy dinámico, tanto con teniendo en cuenta lo que está ocurriendo aquí en nuestro país y naturalmente también afuera del mismo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, saludos a toda la audiencia. Por estar con nosotros. No, gracias a ti, saludos a toda la audiencia. Por estar con nosotros.